En esta ocasión vamos a ver cómo hacer para adaptar un texto a un trazo. Inkscape tiene una función que se denomina poner texto en trayecto. Para adaptar el texto al trayecto necesitamos un texto normal, como el que estamos viendo en pantalla, y un trayecto o trazo cualquiera. Voy a agarrar la pluma de Bezier y voy a hacer un trazo cualquiera para nuestro ejemplo. Una vez que tengo mi trazo seleccionado, voy a seleccionar también el texto común, de manera que tenga los dos objetos seleccionados. Me voy a ir al menú que dice texto, la opción que dice poner en trayecto. De esa manera podemos ver que el texto se ajusta a lo que es el trayecto. Si yo quisiera liberar ese texto para que vuelva a ser lo que era antes, debería ser la opción inversa. Texto, retirar del trayecto. De esa manera el texto vuelve nuevamente a separarse de lo que es el trayecto. Entonces, recapitulando, selecciono los dos objetos, puedo hacer un barrido, voy a donde dice texto, poner en trayecto. Acá estamos viendo que mi texto se amontona o se agrupa demasiado dentro de lo que es el trayecto. Vamos a ajustarlo un poco. Vamos a suponer que esta es la posición final del texto que vamos a querer. De esta manera lo que yo voy a hacer es seleccionar mi texto. Voy a ir a donde dice trazo, objeto a trazo. De esta manera ya no se puede editar como un texto, sino que pasa a ser un objeto. Una vez establecida la posición, puedo elegir el trazo y con la tecla suprimir simplemente lo borro, dejando la posición del texto que yo previamente establecí. Algunas características interesantes de esta función es que todos los objetos inteligentes, es decir, el círculo, los polígonos, las estrellas y los espirales, Inkscape ya los toma como una especie de trazo, por lo que no hace falta convertir absolutamente nada para que un texto se ajuste al mismo. Vamos a ver cómo funciona. Selecciono el texto, el objeto, voy a donde dice texto, poner en trayecto. Lo mismo para el resto de las figuras. De esta manera vemos que los textos se adaptan a la forma o al contorno de la figura. Vale mencionar que esta opción no se puede hacer con la figura del cuadrado o rectángulo, solamente con el resto de los objetos inteligentes. Como ya vimos, como ya mencioné recién, un texto una vez que se adaptó a un trayecto, ese texto siempre se va a mover en función de cómo se mueva el trayecto. Hasta que yo no lo fije como un objeto inteligente, ese texto se va a ir adaptando a la posición del trayecto que yo estoy diseñando. También podemos ver que un texto, una vez que está adaptado a un trazo, lo podemos seguir modificando. Es decir, podemos cambiar el tamaño del texto, podemos cambiar la separación entre líneas del texto, podemos cambiar la posición del texto, incluso podemos cambiar la fuente del texto. Todo lo que trabajaríamos con un texto normal lo podemos seguir trabajando con este texto adaptado a un trayecto. También podemos hacer la opción de seleccionar una parte del texto y modificar esa parte. En vez de cambiar todo el texto, cambiamos solamente una parte del texto. Esto nos va a ser útil para cuando trabajemos con alguna figura en la cual se nos superpongan algunas líneas. De esta manera yo puedo seleccionar esa parte del texto que se superpone y puedo ir modificando el letraje, es decir, el espacio entre letras. Lo que tengo que hacer es elegir la herramienta de texto, seleccionar el trayecto que quiero modificar y cambiar el espacio entre letras.
De esa manera, si yo modifico el espacio, puedo hacer que mis letras se vayan separando para que pueda leerlas un poco más cómoda y de esa manera no se superpongan. Es otra de las funciones que podemos aplicarle al texto. También, si yo elijo la herramienta selectora, puedo mover el texto de manera completamente independiente del trazo. Sigue asociado al trazo, pero lo puedo separar del mismo y moverlo de manera independiente. Recordemos que todo cambio que yo haga en el trazo se aplica sobre el texto, pero lo podemos trabajar de manera separada. Cuando tengo un texto y un trazo y quiero que el texto tome la forma del trazo, por defecto el texto se va a ubicar en un extremo del trazo. Y ese extremo es en donde se empezó a dibujar el trazo. Lo que podemos hacer es cambiar el sentido del trazo y por ende la posición del texto. Selecciono el trazo, voy a donde dice trazo, opción de revertir. De esta manera puedo cambiar la posición y el sentido del texto. También puedo aplicar una alineación en lo que es el texto y esto va a influir en la posición del mismo sobre el trayecto. Con la herramienta de texto o haciéndole doble clic a lo que está escrito, es decir, cualquiera de las dos opciones, puedo cambiar la posición del texto. Este lo vamos a dejar a la izquierda, el de abajo lo vamos a centrar y el de más abajo lo vamos a poner a la derecha. Cuando yo aplico el texto sobre el trayecto, el mismo se ubica en esta posición. Aquí podemos ver cómo el texto se ubica a la izquierda, al centro o a la derecha. Otra cosa más importante también a tener en cuenta es que si el texto es más largo que el trayecto, una parte del texto se va a perder. Vamos a ver cómo funciona esta opción para poder crear un logo de doble sentido. ¿Cómo hacemos con los diseños de doble trayecto? En este caso, casi siempre el trayecto, cuando yo lo ubico en un círculo, puedo ver que el trayecto se marca en un solo sentido y siempre se lee en el mismo sentido. ¿Qué pasa con estos textos en donde tengo dos textos diferentes en diferentes sentidos y por ende se leen en sentidos contrarios? ¿Cómo hacemos para poder crear un diseño como este? Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con este tipo de diseños es buscar los textos que tenemos establecidos. Una vez establecidos los dos textos, vamos a la herramienta de texto y los vamos a centrar. Luego vamos a crear una circunferencia presionando la tecla control para que tenga una forma completamente redonda. Una vez seleccionada, con la herramienta de selección, voy a ir al menú que dice duplicar y de esta manera voy a duplicar la esfera. No la puedo ver, pero sigue estando ahí. Con la tecla control y la tecla shift sin soltar, voy a achicar la esfera que acabo de duplicar, manteniéndola centrada una con la otra. De esta manera nos van a quedar dos esferas de casi la misma proporción. Lo que voy a hacer es seleccionar la más grande con el primer texto. Me voy a ir a donde dice texto, poner en trayecto. Voy a seleccionar la esfera sin el texto. Voy a ir a donde dice objeto y lo voy a rotar 90 grados a la derecha. Ahora voy a seleccionar la segunda esfera con la tecla control y la tecla shift sin soltar, la voy a ampliar hasta que la esfera sobrepase ligeramente el texto que acabo de ubicar en la esfera anterior. Voy a seleccionar la esfera grande con el nuevo texto, me voy a ir a poner en trayecto. Lo que voy a hacer es aplicarle a la esfera más grande, sacamos el texto, lo dejamos donde está, voy a seleccionar la esfera más grande, me voy a venir donde dice objeto y le voy a aplicar un reflejo vertical.
Luego voy a ir a donde dice objeto y le voy a aplicar a la esfera, no al texto, a la esfera. Selecciono la esfera. Voy a ir a donde dice objeto y le voy a aplicar un reflejo de 90 grados a la izquierda. De esta manera me queda un texto superior y otro inferior en diferentes sentidos y que se leen por lo tanto en los mismos sentidos que estamos viendo. Antes de terminar con la edición del texto, antes de dejarlo en la posición que yo necesito, le voy a agregar un espacio, le voy a poner un punto o una línea. Lo mismo voy a hacer con el texto de abajo. Anteriormente le voy a poner un asterisco. Voy a jugar con los tamaños de los objetos. Lo que voy a hacer es achicar los círculos con la tecla Control y la tecla Shift, los voy a achicar. Lo mismo con el círculo exterior. Recuerden que el texto se va a ir adaptando a lo que son los círculos. Una vez establecido el tamaño, recuerden de tener apretada la tecla Control y la tecla Shift para que no se deformen ni tampoco pierdan la relación. Una vez elegido el tamaño, voy a seleccionar todos los objetos, me voy a ir a trazo, objeto a trazo. De esta manera voy a seleccionar después los círculos y los voy a suprimir. Y ahí podemos ver cómo queda un texto aplicado en dos sentidos completamente distintos y por lo tanto que se puedan leer en ambos sentidos.